Turno. Comentabais antes en la presentación que esta era vuestra primera película como directores. Me gustaría que nos contarais un poco por qué os animasteis a hacer este proyecto y cómo surgió la idea de colaborar. No, tú estás en la Génesis. Tú, Enrique. Por esto se inicia con una conversación más que con un encargo de Carlos Guerrero, que estás por aquí, que muchísimas gracias por darnos a Marta y a mí la oportunidad. Siempre es una sucesión de situaciones, ¿no? Como cuenta Carlos Astiérraga, y siempre son accidentales. En ese momento, Filmoteca Virginia Montenegro pone en contacto a José Cho Cerdán con el material de Zulueta, que pasa a ser parte del archivo de la Filmoteca. En ese momento también soy consciente que tengo una de las personas que primero me dio un trabajo, que es Francisco Hoyos, que sale en la película y que es poseedor del negativo y que está en una residencia de ancianos antes del COVID. Y le pido, bueno, suceden cosas que nos hacen de repente embarcarnos a Marta y a mí en esta aventura, en este viaje, del que inconscientemente y seguramente responsablemente decimos que sí, porque a mí me cuesta bastante decir que no a las cosas. Siempre hay tiempo para escalar, ¿no? Va a salir del tren. Continúa, Marta, por favor. Y nada, pues a partir de ahí los dos nos pusimos a buscar un poco a ver cómo íbamos a tirar del hilo, cómo queríamos contar la historia. Claro, porque cómo te enfrentas a Arrebato, ¿no? Una película tan de culto. Y cómo te enfrentas sobre todo intentando respetar la esencia de Iván Zulueta y de Arrebato. Entonces empezamos, como se ve en el documental, a tirar un poco del hilo y llegamos a Jaime Echavarri. Jaime Echavarri, que había sido profesor mío en la ECAM, de dirección de actores, y tras mucho debatir le conseguimos meter en la película, además también como guionista. Y pues esa es un poco la génesis. Bueno, un guion en realidad que nos encargamos todos de destrozar después, ¿no? O sea, que se escribió, pero realmente sirvió como un mapa. Pero sirvió básicamente para ir a la contra, ¿no? Muchas veces. En cambio, por ejemplo, como guionista o semi-guionista, lo que me impresionó del trabajo, me impresiona mucho del trabajo de los montadores con los cuales no había hablado yo jamás, nunca había cambiado impresiones con ellos, no los conocía. Los temas que a mí me interesaban de la película, que era la cámara, el cine como guardián del tiempo, el único que tiene derecho a volver atrás, el único que tiene derecho a volver en el pasado, quedó absolutamente claro y patente en la película. También el tema de la cámara asesina, que por supuesto estaba... Pero así como en Arrebato la metáfora es entre el cine y las drogas, en el último Arrebato la metáfora está más entre el cine y la imposibilidad de volver al pasado de los que hacen las películas, pero no del cine mismo. El cine sí tiene la capacidad de volvernos al pasado, ¿no? Y eso es lo que creo que yo no lo había hablado nunca con los montadores, y sin embargo se ha convertido realmente, como a mí me hubiera gustado, en la esencia de la película. Vale, ahora sí, abrimos el turno. Aquí hay una pregunta. Hola, gracias. Bueno, si se me permite, de hecho tengo dos curiosidades, voy a hacer dos preguntas. La primera es, me gustaría saber cuál consideráis que igual fue el momento de más éxtasis a la hora de rodar la película respecto a, yo qué sé, a ver un tipo de material o hablar con alguien, a ver cuál fue ese gran momento que recordáis. Y la otra pregunta es, si habláis con gente del extranjero, de fuera de España, acerca de Arrebato, ¿qué os dicen? Bueno, si es que habéis hablado con gente del extranjero, ¿qué os dicen? ¿Conocen Arrebato y qué opinan de ella? Gracias. Bueno, pues voy a empezar con la del éxtasis. Claro, yo creo que el momento final, ¿no? El final, cuando rodamos el final, que además fue un día un poco accidentado. Y en el momento que Jaime se cae, claro, no se rodó el final que teníamos que rodar, pero Enrique enseguida vio que el final estaba ahí, que estaba en esa caída y que estaba en ese momento. Y era un momento, claro, era muy especial porque estábamos en el sitio desde donde nos miraba Iván, desde su casa, desde Villaloja.
y verlo en montaje y ver que funcionaba y verlo con la música y ver que habíamos conseguido cerrar la película, que habíamos conseguido terminarla, porque todo lo que ocurre es real, o sea, todas las discusiones son reales, hubo muchos momentos muy críticos. Entonces, ver ese final y sentir que habíamos conseguido terminar la película fue un momento bastante de éxtasis. Bueno, hay una cosa muy interesante en las películas que nacen libres y es que no tienes necesidad de terminarlas. Tampoco tienes necesidad de entregarlas, no hay nadie a quien tengas que entregárselas. Entonces, bueno, pues eso también tiene ese lado tenebroso, o reverso tenebroso, que es que las puedes dejar en un cajón. ¿Cuántas películas habrá en un cajón porque no sabes cómo terminarlas, ¿no? Esta, después de 3 años, estando aquí en el mes de marzo o abril, no recuerdo bien, en San Sebastián con Donosti, pues seguramente para otros fines, ¿no? Íbamos a la entrevista con Virginia, queríamos intentar tener más información, podíamos haber seguido muchos más años, pero de repente vimos que esa era la manera de terminar de cerrar el círculo, que era un círculo ya casi vicioso, ¿no? Frenético, y que también a nosotros estaba, pues, de alguna forma estaba deteriorando nuestra relación. Para mí el momento más emocionante fue precisamente el momento que dice Marta de ese paseo por la playa, porque era un paseo por la playa, no teníamos escrito un final para la película. Y de repente a mí se me ocurrió que mi personaje, yo estaba todo el tiempo en una especie de dualidad entre yo mismo y el personaje que hacía en la película, ¿no? Entonces de repente pensé que ese personaje se tenía que caer. Entonces ahí fue la cosa, me caí, recogí la cámara, seguí andando y no había nada más. Lo maravilloso y el momento emocionante fue cuando lo vi en montaje, fue cuando los montadores y los directores habían convertido esa caída en el final de la película y habían hecho esa especie de duelo con cámaras de Super 8 entre Iván y yo, que es el final de mi personaje, ¿no? Porque eso no estuvo nunca escrito y eso nunca... O sea, yo improvisé la caída porque me pareció que podía estar bien que me cayera, pero nunca pensé que sería el final de la película. Y eso Sí, Jaime, pero no podías levantarte después. No pudiste levantarte. Se acabó el rodaje. Porque me hice por una rodilla, pero bueno, podía haber acabado la película con cualquier otra cosa. O sea. Y bueno, respecto a Arrebato en el extranjero, hemos estado hablando con un periodista alemán y nos contaba que, claro, que es tan difícil conseguir ver Arrebato, pero que sí que había oído hablar mucho de ella y que sí que es una película de la que se habla, ¿no? Que tiene ese aura mágica. Sí, bueno, un poco el malitismo de la película es que es una película que desaparece, ¿no? Un poco como Los ojos del Guadiana, aparece, desaparece, pero realmente siempre tiene problemas legales, pero siempre hay un problema con la película. Cuando la película es remasterizada, por ahí está Sofía, que ha ayudado a la remasterización de la película, se exhibe en los cines de Quentin Tarantino, los New Beverly en Los Ángeles, y justo es el COVID. Es decir, es una película que está perseguida realmente por el infortunio. Y no sé, quizás sea mejor así también, ¿no? Es una película que todo el mundo tiene acceso a las películas y si las quiere conseguir las tiene, pero realmente es una película que parece que es una película faro para muchas generaciones, pero tienes que buscarla. Es un poco como la frase del inicio y del final, tendrás que venir a buscarla. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias. La pregunta que quería haceros era ¿en qué momento decidiste que, aparte de simplemente hacer un documental dedicado en cierta manera a Iván Zulueta, en qué momento dijisteis tenemos que meter ficción y seguir un poco la historia como una secuela histórica? ¿Y cuál fue el momento en el que dijiste la cámara tiene que asesinar a gente? Ostras, es que tengo también, como han pasado tantas cosas, tantos años, o sea, el momento exacto no lo recuerdo, pero sí que tengo claro que sí que lo que habíamos hablado al principio es, o sea, sí que había una, o sea, el principio de la película empezaba como con una cámara que se iba metiendo por unos pasillos y llegaba a una proyección, o sea, que sí que lo de la cámara acechante sí que estaba desde el principio, pero luego estuvimos ahí mirando como... Sí, ¿tú te acuerdas? Pues entonces cuéntalo tú, porque yo no me acuerdo. O sea, como ha habido versiones, he ido para adelante, para atrás. Cuando me ofrecieron hacer una entrevista para la película, a mí me dio una pereza mortal. Había hecho entrevistas en muchos documentales de Arrebato y no me apetecía hacer una tal. Entonces les dije a Enrique y a Marta, yo creo que lo que podría ser interesante es hacer una película, no solamente es un documental sobre Arrebato, sino paralelamente lo que les pasa a unos que intentan hacer una película sobre Arrebato. Y ahí cogíamos el tema ya de la gente que intenta volver al pasado, ¿no? Que intenta recuperar el pasado.
Y entonces, como en Arrebato la cámara es protagonista, pensábamos que en esta película también tenía que serlo. Entonces, la idea un poco de la que para mí como guionista, aparte de todo, y a ellos desde el principio les gustó mucho, fue que yo tenía la cámara verdadera de Arrebato. Y entonces que de alguna manera la película era no solamente, no era Arrebato bis, sino la segunda parte del biopic de la cámara de Arrebato. Sí. ¿Qué le pasa a esa cámara de Arrebato cuando pasa el tiempo? No, y también además hablamos, perdona que te acuerde, que hablamos de que, claro, la película de Arrebato es un director amateur que hace una película y se la entrega a otro director y desaparece. Y el otro director, cuando la ve, también desaparece. Y también estaba desde el principio hablado que Zulueta al final hace Arrebato y desaparece. Entonces era un poco como The Ring, ¿no? O sea, una maldición que pasa de unos a otros y entonces, claro, nosotros no teníamos otra cosa que... O sea, estábamos abocados a la desaparición también. Sí. Sí, bueno, al final acaba siendo una metáfora sobre que las personas nos quedamos encerrados en las películas, ¿no? Las películas que hacemos las películas. Y de alguna manera es eso, ¿no? O sea, los momentos familiares se desvanecen y las películas ocupan mucho más importancia de esos, y esos momentos donde han existido. O sea, las personas que hacemos cine, muchos de aquí hacemos cine, muchas veces recordamos nuestras ausencias más que nuestras presencias y están en las películas. Por favor, sed buenos a hacer preguntas fáciles. Estamos muy nerviosos todavía. Yo soy un flan. Uy, esa pregunta me da miedo. Uy, ya te veo. No, bueno, como os conozco bien, os quería dar la enhorabuena y sobre todo, viendo esto, lo que pienso es que sois unos inconscientes. Pero en el fondo me parece que Arrebato es una película también de inconscientes. O sea, es todo ello parte de una necesidad de contar algo sin saber muy bien qué ni cómo. Y eso me ha encantado porque me parece que recoge mucho el espíritu del original. Y nada, que enhorabuena por la inconsciencia. Muchas gracias. La verdad es que era una responsabilidad, no podíamos hacerlo de otra manera. O sea, la única forma era tirarse al vacío, seguramente caer en el ridículo, pasar a la otra línea, llegar al frutamar rojo. No podíamos nadar y guardar la ropa en esta película. No, y sobre todo no podíamos hacer una película totalmente ortodoxa, porque eso sí que sería como traicionar absolutamente el espíritu de Arrebato y de Zulueta. Y a mí sí que me gustaría que contarais un poco cómo ha sido ese, bueno, rememorar con la gente que estaba en la película todo, bueno, pues sus recuerdos, sus vivencias y sus experiencias alrededor de la película y de Iván, cómo ha sido todo ese proceso. Muy difícil. Intentar volver a las cosas es siempre muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando lo que intentas es sí, tomar distancia sobre ellas, ¿no? O sea, realmente con quien ha sido más fácil ha sido con nuestro cómplice, que es Jaime, porque él tenía ganas de contar. Pero yo creo que la que más cosas concretas, claro, porque Eusebio es un personaje que precisamente es la resistencia en la película, ¿no? Pero la que lo tiene muy claro es Marta Fernández del Muro. Y yo creo que es la que tiene el discurso, de alguna manera, más claro y más también incorporando el humor, que es muy difícil en una película que es una película un poco sobre la muerte, ¿no? Y sobre el paso del tiempo. Y yo creo que, para mí, desde luego, con la que fue... Yo no, estuve en la entrevista de Cecilia, que me encanta cómo ha quedado, que no es en realidad una entrevista, es una especie de momento fantasmal de la película, que a mí es de los que más me gustan. O sea, no tenemos muy claro qué podíamos hacer con ese material. Pero yo creo que la que realmente tenía recuerdos concretos y tenía cosas concretas que decir, sobre todo, era Marta Fernández del Muro, ¿no? Bueno, es que estamos realmente en el siglo del relato, ¿no? O sea, todo el mundo con el tiempo desarrolla su propio relato que le sirve para sobrevivir o para embellecerse o para justificarse. Entonces, ha sido siempre muy complicado hablar con... Y además no queríamos bueno, también, claro, pecar de barrocos, no queríamos irnos a muchos sitios, queríamos realmente centrarnos en las personas que han estado cerca de Iván y que son muy pocas, porque a las personas no se les conoce fácilmente nunca, y a los arrebatados, que son las personas que participaron en la rodaje. Y aparte que, claro, somos unos desconocidos metiéndose en la intimidad de unas personas, ¿no? Y además de unas personas muy generosas que se han abierto mucho, porque no es... No, que somos inconscientes, como decía Simón, o sea, totalmente. No, y aparte por eso, porque no es voy a contar la vida de un director que me gusta o llamar a otros directores que hablen sobre él, no, es de la gente cercana
y conoció tanto la faceta de director como la faceta personal de Iván, pues abrirte un poco en canal y abrirte en la relación que tenían con él. Entonces... Y además esas personas tampoco nos conocían, es decir, que para ellos Por eso somos impostores, total. no, somos personas que están cerca nada más. Hablando también de lo que tú has dicho, Enrique, de que es el momento del autorrelato, ¿no? Al mismo tiempo, a otro nivel, es también el momento en que se piensa hace ya tiempo que la narración es imposible, ¿no? Y también esta película tiene ese tema, ¿no? O sea, puedes narrar más o menos lo que pasa, pero no lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, el único instrumento que hay para saberlo es prácticamente el cine. Y es el dilema entre documental y ficción, que yo venía arrastrando ideas sobre eso, sobre el desencanto, y sabía, el desencanto se intenta narrar el pasado y sin embargo el presente interviene y cambia completamente el relato que se pretendía hacer del pasado. Aquí no es lo mismo, porque no es la misma película, pero de alguna manera también me interesaba que hubiera, cuando planteé cómo podría yo ver la película para participar en ella, porque hacer una entrevista no me interesaba, era qué es lo que estaba pasando al hacer la película. O sea, qué nos pasaba a los que intentábamos hacer la película. Por un lado, nos pasa una derrota, o sea, al final en la película no conseguimos hacerla, pero en la práctica sí. Entonces, eso un poco me gustaba porque era decir, la narrativa puede ser imposible, pero contar lo imposible de la narrativa sí se puede hacer. O sea, se puede contar que la narrativa es imposible, aunque lo sea. Y ese juego a mí me gustaba mucho. Sí, luego hay una cosa que a mí me importa muchísimo, es que esta es una película que nadie ha pedido. O sea, estamos realmente superdotados por el algoritmo, por cosas que la gente... Y por eso se echa en libertad. Quiere ver o desea ver, pero no sobre las cosas que nadie quiere ver. Y Arrebato surgió como un impulso personal, las películas antes también se hacían así, y cada vez estamos más predestinados a diseñar películas que la gente vaya a consumir o vaya a ver, ¿no? O sea que yo creo que también es parte de lo que queríamos conseguir. Es decir, no queríamos saber a dónde íbamos, queríamos vivir la experiencia exclusivamente sin saber si íbamos a llegar a algún sitio. Pues muchísimas gracias, lo tenemos que dejar aquí. No, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Y gracias a Virginia, que está por aquí entre el público y que cuando la veo aquí...